Hoy nos vamos a sumergir en los misterios de dos de las culturas más fascinantes de los antiguos Andes. Vamos a explorar el poder de los reyes sacerdotes y, por otro lado, el arte increíble de unos tejedores legendarios que nos dejaron un legado, literalmente, tejido en el tiempo. Y bueno, para meternos bien en el tema de estas civilizaciones, creo que lo mejor es empezar con las preguntas que sus propios restos nos hacen hoy. Estos enigmas van a ser como nuestro mapa, nuestra guía en este recorrido. Aquí están, estas son las dos grandes preguntas que tenemos sobre la mesa. Por un lado, ¿cómo es que funciona una sociedad gobernada por sacerdotes? Y por el otro, ¿por qué enterrar a los muertos con esos mantos tan lujosos y complejos? Vamos a intentar descifrar esto juntos. Ok, empecemos por el principio. Para poder entender a los paracas, primero, tenemos que hablar de la cultura que de alguna manera sentó las bases de casi todo lo que vino después en los Andes. Me refiero, claro, a la cultura chavín. A ver, si miramos esta línea de tiempo, queda clarísimo que la influencia chavín no fue cosa de un par de años, ¿eh? Estamos hablando de casi 1000 años de dominio, en un periodo que conocemos como el Horizonte Temprano. Durante el formativo medio, bueno, ahí fue su apogeo. Y ya hacia el final, en el formativo superior, es cuando empiezan a aparecer nuevas culturas locales. Culturas que, aunque tenían su propia identidad, llevaban, sin duda, la marca chavín. Bien, profundicemos un poco en esto. La palabra clave para entender a los chavín es teocracia. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí los sacerdotes no solo se encargaban de lo espiritual, eran la clase dirigente, eran los que gobernaban. Y lo interesante es que su poder no venía de un ejército, no, venía del conocimiento. Ellos entendían de astronomía, sabían predecir las lluvias, los ciclos agrícolas, controlaban los rituales. En su mundo, el poder religioso y el poder político eran exactamente la misma cosa. Ahora, lo que es realmente alucinante es la escala de su influencia. Miren este mapa. La cultura chavín no se quedó en un solo lugar. Fue como una gran síntesis cultural. Su verdadera genialidad fue agarrar elementos de la costa, de la sierra, de la selva, pensemos en el jaguar, el cóndor, la serpiente, y fusionarlos todos en un sistema de imágenes religiosas superpoderoso, uno que le hacía sentido a muchísimos pueblos distintos. Esa fue la clave de su expansión. Y este lugar que vemos, el templo de Chavín de Huántar, era el epicentro de todo, el corazón de su universo. Pero ojo, no era solo un templo, era un oráculo, un lugar de peregrinación, casi como un laboratorio de poder. Desde aquí, desde centros ceremoniales como este, los sacerdotes manejaban todo ese conocimiento que los hacía tan poderosos. Y así consolidaron una forma de ver el mundo que terminaría unificando a los Andes por siglos. Bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente pieza de este gran rompecabezas. Con la influencia chavín como base, surge la cultura paracas. Y ellos llevaron el arte a un nivel que, francamente, era algo completamente nuevo. Sobre todo en una cosa, el arte textil. Es que, solo miren esta imagen. La maestría que tenían los tejedores paracas es evidente. Usaban fibras de algodón, lana de vicuña, y con eso lograban una paleta de colores y una complejidad en los diseños que de verdad nos siguen sorprendiendo hoy en día. Esto era mucho más que simple ropa, ¿eh? Eran verdaderos lienzos donde contaban las historias de su mundo, de su universo. Para que nos ubiquemos en el tiempo y el espacio, la cultura paraca se desarrolló en la costa sur del actual Perú. Y esto es importante, justo cuando la influencia de Chavín empezaba a bajar. Su momento de esplendor duró unos 400 años, tiempo más que suficiente para dejar una marca imborrable en la historia. Y el gran momento que nos abrió las puertas para entender su mundo llegó en 1925. Fue cuando el arqueólogo Julio Cetello se topó con algo extraordinario en la bahía de Paracas. Un cementerio, pero no cualquier cementerio. Estaba lleno de estos fardos funerarios. ¿Qué son? Pues básicamente momias envueltas en capa tras capa tras capa de textiles absolutamente espectaculares. Pero Tello se dio cuenta de algo. No todos los entierros eran iguales. Identificó dos tipos. Por un lado, las cavernas, que eran tumbas más sencillas, quizá para familias. Y por otro, las necrópolis, que eran unas cámaras subterráneas enormes, comunitarias, claramente para la élite. Su gran idea fue que no se trataba de dos pueblos diferentes, sino de dos momentos, dos fases en la evolución de la misma cultura paracas. Y todo esto nos regresa a la segunda gran pregunta que nos hicimos al principio. Ya sabemos cómo eran los entierros, sí, pero ¿por qué esa obsesión con los textiles? ¿Qué significaban realmente estos mantos? Es que la pregunta es muy directa.
O sea, envolver a los muertos es algo que se ha hecho en muchísimas culturas, ¿cierto? Pero el nivel de detalle, la cantidad de trabajo que ponían los paracas, eso ya estaba en otra liga. ¿Cuál era el propósito de semejante dedicación? Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, pensemos en este número, 20.000. 20.000 horas. Esa es la cantidad de tiempo que se calcula que podía llevar a hacer uno solo de estos mantos funerarios. Es el equivalente a que una persona trabaje a tiempo completo, 40 horas a la semana, por casi 10 años. Es una locura. Claramente esto no era un simple adorno. Era una de las inversiones de tiempo y recursos más grandes que esta sociedad podía hacer. Entonces, la respuesta tiene varias partes. No es una sola cosa. Primero, esa inversión de tiempo tan brutal hacía que el ritual del entierro fuera algo sagrado, importantísimo. Segundo, en una sociedad con clases sociales, con jerarquías, estos mantos eran un símbolo clarísimo de estatus, de poder. Además, los diseños, que muchas veces usaban imágenes heredadas de Chavín, servían para conectar a la persona fallecida con el mundo de los dioses. Y finalmente, cada capa era como una preparación para el viaje al más allá, envolviendo al difunto no solo en tela, sino en ofrendas y en protección espiritual. Y para ir cerrando, es súper importante entender que estas dos culturas no aparecieron de la nada, no, formaron parte de una larguísima cadena de desarrollo que fue la que le dio forma a todo el mundo andino que conocemos. A ver, así es como funciona esta cadena de influencia. Primero, la teocracia Chavín crea una base, un sistema de creencias que une a la región. Después llegan los tejedores paracas, toman esas mismas ideas, esas imágenes, pero las reinterpretan y las llevan a sus textiles con una técnica única e inigualable. Y finalmente, todo ese legado no muere con ellos, al contrario, influye directamente en el nacimiento de otras grandes culturas, como Nazca y Chincha. Es una línea de herencia cultural clarísima. Esta idea lo resume todo a la perfección. Una cultura puso la estructura, el poder, las creencias, y la otra lo transformó en un arte que ha durado hasta hoy. Juntas, de verdad, tejieron las bases de toda la civilización andina que vendría después. Y claro, esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Así como hoy miramos los mantos paracas para tratar de entender su mundo, ¿qué dirán los objetos que nosotros dejamos atrás sobre nuestras creencias y nuestros valores dentro de 2000 años? ¿Qué historia estamos tejiendo nosotros para el futuro?